doctora Aldana María Pinto de Almeida Castro, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. La doctora Castro es docente, investigadora y extensionista de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es veterinaria magíster en procesos locales de desarrollo rural. Posee un diplomado en educación emocional y diplomado en extensión universitaria. Le damos una cálida bienvenida a la doctora Castro, quien nos expondrá el tema sistematización de un itinerario académico de actividades y prácticas educativas para la formación de veterinarios, veterinarias. Recibamos a la doctora Castro, por favor, con aplausos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación y es un verdadero honor para mí estar compartiendo este momento tan importante con ustedes, con gentes de otros países y poder compartir el trabajo que venimos haciendo en nuestra Facultad de Veterinarias. Quizá me tome un segundo compartir pantalla porque no estoy acostumbrada a este sistema, pero creo que lo voy a poder hacer. Ustedes me pueden indicar si se ve la Sí, presentación. se observa así perfectamente la presentación. ¿Se ve? Sí, se observa, doctora. Bueno, perfecto. Bueno, este es también el trabajo que presentamos en la revista ICASE. Tiene un título muy largo, pero en resumidas cuentas lo que queremos contarles es cómo fue el proceso para nosotros de curricularización y cómo está siendo, ¿no? El proceso, porque es un proceso muy largo, de curricularización de las prácticas socioeducativas en nuestra facultad y un poco en nuestra universidad también, ¿no? Antes que nada, mencionar qué son las prácticas socioeducativas, o por lo menos cómo construimos nosotros el concepto en nuestra universidad. Y son aquellas actividades que podemos realizar, actividades de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, en un contexto social determinado, ¿sí? En donde no solo se pretende fortalecer el contenido disciplinar de la carrera, sino también que se interactúa y se construye conocimiento con los actores de ese contexto y tratando siempre de poder resolver alguna problemática real. ¿Sí? Esta cuestión de las prácticas socioeducativas nace como un pedido en el año 2017, o sea, es bastante reciente. Y en el medio tuvimos la pandemia, por lo cual, si bien se entorpeció un poco el proceso, pudimos o intentamos continuarlo de alguna manera. Y fue promovido en primera instancia por el Ministerio de Educación, basándose en la Ley de Educación Superior que tenemos en Argentina, número 24.521, apoyado por supuesto, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y la UNICEN. La UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro de la que formo parte. No es menor que es importante que todas estas instituciones estén en línea para que se pueda llevar adelante este tipo de prácticas. Y en nuestra universidad tuvimos la suerte de que eso pasó. Asimismo, mencionar que nuestra facultad está en proceso de cambio de plan de estudios, con lo cual es el desafío hacer un cambio de plan completo, incorporando además las prácticas socioeducativas. En esta presentación, lo que voy a hacer es contarles un poco cómo ha sido nuestro proceso, nuestra transición a través de la incorporación de las prácticas y también cómo estamos en la actualidad, ¿sí? Y al finalizar les voy a contar los desafíos que tenemos, los próximos desafíos en esta construcción. En principio tuvimos que hacer una gran revisión bibliográfica, poder ponernos de acuerdo en los conceptos que vamos a utilizar, en la visión que se le va a dar a este tipo de prácticas y construir un marco teórico propio.
uno que fue de la universidad, que es de la universidad, pero a su vez cada unidad académica, cada facultad tuvo que ajustarlo y adecuarlo a las características propias de sus carreras, ¿sí? Bueno, todo ese proceso se dio en simultáneo, siendo que algunas carreras van más adelantadas y otras van más retrasadas. Depende mucho de la complejidad que tienen intra unidad académica, ya que algunas tienen muchas carreras, otras no tantas, distintas estructuras jerárquicas, etc. También en este proceso de construcción de las prácticas no solo fue importante la parte teórica, sino también el relevamiento de las acciones que ya se vienen realizando, porque muchas veces hacemos desde la docencia acciones o desde la investigación y la extensión que son similares o incluso pueden llegar a ser prácticas socioeducativas como tales, pero no lo sabemos porque el concepto de prácticas socioeducativas es nuevo. En este sentido, para relevar las acciones, hicimos encuestas a docentes tratando de relevar qué tipo de prácticas se hacían con estas características de prácticas socioeducativas, entrevistas a los docentes en donde detectábamos que se estaba realizando alguna práctica concreta, y también jornadas de extensión anuales que son internas, ¿sí? Son propias de las facultades veterinarias. Y se genera el espacio de la jornada de extensión, puede ser utilizado para bajar alguna línea de trabajo particular. En la primera trabajamos en la extensión y en la segunda ya directamente en prácticas socioeducativas. También hubo una consulta a los referentes territoriales, ¿sí? La facultad hace muchos años que está vinculada con el medio desde lo profesional, desde lo disciplinar, ¿no? Para que los estudiantes de veterinaria hagan sus prácticas profesionalizantes, sería, ¿no? Entonces se convoca en general son veterinarios de la actividad privada, para realizar grupos focales en donde se podrían detectar cuáles son las demandas del territorio a través de ellos, ¿no? Las jornadas institucionales de extensión también fueron un espacio para este tipo de trabajo con referentes territoriales, y también se convocaron a representantes de ONG locales, el municipio de Tandil y veterinarios en general de la actividad privada. Y por último, la sistematización de todo el proceso, que es eso que uno va haciendo, o sea, para tratar de ir analizando y revisando cómo se va dando el proceso de curricularización de las prácticas y chequeando y retroalimentándose, ¿sí? Para ir corrigiendo aquello que quizá no funcione o tenga que ser de alguna manera modificado. Este proceso de sistematización se da una vez que se empiezan a poner en práctica las acciones y se hace a través de consultas antes y consultas a docentes que realizan este tipo de actividad. Desglosando todos estos pasos que les comento, en principio el marco teórico, trabajamos en un marco teórico en donde contemplamos a la extensión universitaria como fundamental para realizar este tipo de prácticas socioeducativas, ya que son como la pata en el territorio que tenemos en docencia, en donde podemos incorporar estudiantes para realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. El tipo de extensión que trabajamos en nuestra universidad es el de extensión crítica, en donde se considera que es prioridad trabajar con sectores vulnerados o vulnerables que requieran de la asistencia o de la ayuda, mejor dicho, de la colaboración de la Universidad Nacional y Pública, ¿sí? Y se definieron dimensiones de análisis para darle el marco a las prácticas. Una de ellas es la dimensión social, en donde asumimos que hay un encuentro de saberes al momento de realizar actividades en el territorio, en donde se pueden vincular los saberes científicos con los saberes populares, con los saberes del hacer, el empírico de la comunidad, ¿sí? Y en ese encuentro de saberes lograr una construcción, una co-construcción de un conocimiento nuevo.
La dimensión comunicacional, ¿no? No solamente lo expresado verbalmente, sino también lo no verbal, por lo tanto la importancia de trabajar en habilidades sociales, interrelacionales, para poder hacer de esa comunicación un ida y vuelta que enriquezca esa construcción del conocimiento. La dimensión política, ya que a través de la extensión se pretende generar políticas públicas que puedan ayudar la resolución de situaciones concretas del espacio local, pero también de políticas institucionales, ¿no? Que nos hagan revisar cuáles son las políticas propias de la facultad y cómo esas políticas resuelven o no problemáticas reales. Y la dimensión pedagógica, que asume en este sentido un aprendizaje vivencial y colaborativo. Ya no tanto el transferencista que estamos acostumbrados en la universidad, en donde el docente es el que explica o ofrece contenido y el estudiante es el que lo intenta incorporar estudiando, sino que es movilizar los contenidos de las materias a través de la vivencia real en una situación concreta. Al momento de detectar las acciones que ya se estaban realizando y que tenían características de prácticas socioeducativas, podemos diferenciar, digamos, tres espacios, ¿sí? de estas acciones. En los espacios de aprendizaje, ¿qué espacio de aprendizaje teníamos? En este sentido están los proyectos de extensión, que son generados por docentes, que también es bastante nueva la extensión para nosotros, o sea, no hace muchos años que se está realizando. Entonces estamos en un proceso de transición, de ajustes, y muchas veces no se contempla o no se pone mucho foco en los estudiantes y las estudiantes que están atravesando por ese proceso de transición, sino que se pone foco en la vinculación, mantener el vínculo con el territorio y en resolver problemáticas. Entonces ahí vemos un espacio con potencial de prácticas socioeducativas si se refuerza ese acompañamiento de estudiante dentro del proyecto de extensión. Y también tenemos como fortaleza prácticas disciplinarias en territorio, que es una costumbre de nuestra facultad, de nuestras carreras, y que quizá con una vuelta de tuerca, como decimos, podemos llegar a ampliar la mirada del estudiante que atraviesa por esa práctica. Y también asignaturas terminales, en donde ya los estudiantes van mucho más tiempo al territorio, hacen residencias y se podrían fortalecer con una mirada diferente de contexto social, de lo interrelacional, a través de esas prácticas que ya están realizándose. También dentro de las acciones precursoras están los espacios de intercambio interno, que son las que ya mencioné, las jornadas institucionales de extensión, dentro de las cuales se detecta un interés de docentes por relacionarse con otros equipos. O sea, se empieza a despertar como el interés de qué es esto de las prácticas socioeducativas, me interesa participar, qué otros equipos están participando y vinculaciones intra-facultad. Y a través de esa jornada pudimos detectar también que hay un planteo de necesidad de capacitación de docentes, ¿no? Yo quiero hacer prácticas socioeducativas, pero en realidad no sé si estoy capacitada, no sé si puedo hacer algo social. También tenemos espacios de diálogo externo a nuestra facultad, que es ese espacio que se genera para la construcción del marco teórico, de las necesidades de cada unidad académica dentro de la universidad. También está el espacio de diálogo con profesionales de la actividad privada y con la comunidad local y regional, ¿sí? Todas esas acciones que ya se vienen haciendo son potenciales generadoras de prácticas socioeducativas, precursoras. En cuestión de vinculaciones, para llegar a hacer un trayecto formativo, se realizaron nuevas vinculaciones con 14 clínicas veterinarias, entre ellas se suman 23 veterinarios de pequeños animales, 18 veterinarios y veterinarias rurales, que son los que se dedican en general a especies grandes de animales. Se generó también un convenio con bromatología del municipio de Tandil,
las incumbencias del título de veterinaria, la bromatología y el saneamiento de alimentos también es parte, y además nuestra facultad tiene dos carreras, la de veterinaria y la de licenciatura en tecnología de los alimentos, que no la menciono en esta presentación, pero que también requiere de este tipo de vinculación con bromatología local. Una ONG local que se llama La Paloma, que es una asociación tandilense de equinoterapia, y tres protectoras de animales de Tandil. Estas nuevas vinculaciones se generaron a partir de la necesidad de curricularizar las prácticas socioeducativas. Bueno, tuvimos que plantearnos objetivos, ¿no? Y los objetivos que nos planteamos fueron a través de estas dimensiones teóricas eh, que habíamos planteado, desde la dimensión política e institucional. El objetivo es generar espacios curriculares integrados, ¿no? Que quede cada práctica socioeducativa aislada en una asignatura, sino que una misma práctica socioeducativa pueda asistir contenido disciplinario de varias asignaturas, ¿sí? Diseñar y desarrollar y monitorear las prácticas es fundamental para poder realizar cambios de ser necesario, y generar espacios formativos para los docentes, que también es fundamental si vamos a implementar unas prácticas tan novedosas. Desde la dimensión pedagógica, el objetivo fue incentivar el pensamiento crítico, ¿sí? Ya el estudiante tiene que tomar una parte más protagonista de su aprendizaje, participando activamente en conjunto con otros actores del territorio, ¿sí? Por ahí tradicionalmente nosotros llevamos a estudiantes al territorio, pero es el docente quien articula con los actores del territorio, haciéndole las preguntas, organizando la salida y haciendo una salida más bien observacional. Y en este caso ya el docente debería correrse de ese protagonismo y dejar que los estudiantes sean quienes interactúen, ¿no? Siempre cuidando la vinculación con las personas que nos reciben desde afuera. Y bueno, dentro de la dimensión pedagógica, otro objetivo también es estimular la búsqueda creativa del abordaje y la solución de las problemáticas reales, ¿sí? Pensar en diversas alternativas, y también promover el desarrollo de habilidades sociales, que es un objetivo bastante particular de la Facultad de Veterinaria, ¿sí? Porque estamos convencidos de que el desarrollo de las habilidades son fundamentales, de las habilidades sociales en particular, son fundamentales para poder interrelacionarse de una manera saludable con las personas con las que trabajamos y poder llegar a acuerdos y mejoras en el territorio. Y desde la dimensión social y comunicacional, los objetivos son promover la interacción entre docentes, estudiantes, asociaciones civiles, organizaciones sociales, ONG, instituciones públicas, articular las actividades de los proyectos de extensión como herramienta de desarrollo de PCE en territorio. Entonces ahí comenzamos a articular en profundidad la extensión con la docencia, ¿sí? Esto no quita que la investigación no sea importante, pero en principio, el primer paso, vamos por la extensión y la docencia. Más adelante se pretende que lo recuperado por la extensión, aparte de ser contenido para lo aprendido en el aula, para los contenidos, para el ajuste de contenidos disciplinares, también sea insumo para los nuevos proyectos de investigación. Y evaluar el impacto de las prácticas socioeducativas, no solo en los estudiantes, sino también en el territorio. Llegando a la curricularización de las prácticas de extensión, de las prácticas socioeducativas, podemos decir que las prácticas de extensión son las que propician la realización de las prácticas socioeducativas, porque a través de ellas se abordan problemáticas reales y puede hacerse foco en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto real. Pero no son suficientes por sí mismas, sino que deben ser complementadas en el aprendizaje del aula, ¿sí? Necesariamente. En donde ahí, aparte de los contenidos disciplinares, vamos a poder movilizar también las habilidades sociales, para luego poder ponerlas a prueba en territorio.
hablando ya más de lo concreto en la actualidad, el trayecto nuestro de la Facultad de Veterinarias incluye contenidos disciplinares movilizados en contexto real, social y profesional, y actividades de formación en habilidades sociales en aula y en territorio. Esto es un esquema de la estructura actual del trayecto. En rosa podemos ver todo el trayecto curricular, que es obligatorio, ¿sí? Cada estudiante que ingresa a la carrera tiene que atravesar por una parte del trayecto que es obligatoria. Está anclada en primero, segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y hasta el final, la orientación que decida hacer, ¿sí? Pero también hay un trayecto que es el que está en celeste, que es optativo. Es optativo con un mínimo de, estamos ajustando si es una o dos actividades prácticas socioeducativas extracurriculares. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia del curricular o obligatorio, lo particular, es que está anclado en el contexto social profesional. Todas las prácticas que se realizan en este marco están tutoreadas por un veterinario o veterinaria en la actividad privada, ancladas en un contexto real en donde se ejerce la profesión y están en el marco también del proyecto, el trayecto de formación integral profesional, ¿sí? En cambio, las extracurriculares no necesariamente tienen que estar vinculadas al contexto profesional y se enriquecen de acciones que son emergentes, que pueden durar poco tiempo y desaparecer, ya que dependen del financiamiento, por ejemplo, o de lo que esté pasando en el momento, en la situación local, ¿no? Entonces, ambas son necesarias. Una porque nos da la, la seguridad de que cada estudiante va a atravesar por un aprendizaje del contexto social del profesional, y las otras porque nos nutren de lo que está sucediendo en el momento, de la demanda del territorio, ¿sí? Dentro de las actividades obligatorias, tenemos en primer año una visita de los estudiantes a veterinarias de pequeños animales, en donde los veterinarios y veterinarias los reciben y ellos realizan una entrevista. Ahí movilizamos cuestiones de investigación cualitativa, hacemos la entrevista con los estudiantes y realizan la entrevista mientras el profesional está en su día laboral, ¿sí? Ellos pueden ir observando cómo es el movimiento de la veterinaria en ese día mientras se realizan las preguntas. El segundo año se articula con veterinarios de actividad rural y los estudiantes van directamente a un establecimiento rural a hacer las prácticas con el veterinario, con una guía de observación del contexto social en donde ocurre esa práctica. Y en tercer año tenemos la vinculación del estudiante con un profesional de la actividad pública. En este sentido, bromatología, que en nuestra ciudad realizan castraciones gratuitas y los estudiantes pueden asistir al momento de las castraciones, también siempre con una guía de observación del contexto y de preguntas a las personas tutoras de los animales que llevan los animales ahí. Las guías de observación son la herramienta fundamental que hace que la práctica sea socioeducativa, porque ahí es cuando nosotros dirigimos la mirada del estudiante hacia el contexto social y no hacia la cirugía per se, por ejemplo, ¿no? Más adelante, en cuarto y en quinto, tenemos otras actividades, pero no están aún todavía bien ajustadas como para mencionarlas en esta presentación. Y dentro de las actividades extracurriculares, podemos tener congresos donde participen los estudiantes, seminarios que tengan que ver con las prácticas socioeducativas, proyectos de voluntariado, proyectos de extensión docente. Hay también líneas de financiamiento para proyectos de extensión estudiantiles, en donde son ellos mismos los que presentan sus propuestas, pasantías, entre otras actividades que se consideran optativas. Cada actividad de práctica socioeducativa puede tener o una formación, un componente formativo y sensibilizador, ¿sí? En donde quizá no vayamos al territorio, pero aprendo habilidades sociales, por ejemplo, o me sensibilizo de las problemáticas del territorio. Pueden ser también de observación y presentación de informes, ¿sí? En donde ya el estudiante visita
el territorio y realiza una presentación de informe de lo que vio o, con mayor profundidad, una intervención práctica per se. Asimismo, toda intervención práctica debe tener su momento de formación y sensibilización antes de visitar el territorio y posteriormente un momento de reflexión, un espacio de reflexión. Para que una práctica socioeducativa sea tal, tiene que tener esos tres momentos: la preparación o sensibilización, la intervención y la reflexión final de lo acontecido. Como próximos desafíos, tenemos, incorporar nuevas asignaturas al proyecto, sobre todo fortalecer los últimos años de la carrera, la generación y fortalecimiento de mayor cantidad de espacios de intervención práctica, que son los más difíciles porque generan la necesidad de vincularnos con alguien, de mantener ese vínculo y de que después podamos hacer la práctica, y la profundización de las prácticas socioeducativas en las residencias de los estudiantes más avanzados que realizan una visita durante 3 meses a un establecimiento rural, ¿sí? O a una veterinaria de pequeños animales. También en cuestión de formalización, nuestros próximos desafíos son poder certificar las actividades dentro del certificado analítico, valga la redundancia, de los estudiantes que se gradúan en nuestra carrera y reconocer las actividades docentes en los momentos de evaluación de carrera. También otro desafío es generar nuevas vinculaciones, mantener y fortalecer las que ya están realizadas y conseguir financiamiento para el trabajo territorial, sobre todo en las prácticas que son optativas, ¿sí? Las curricularizadas ya de por sí se pueden realizar en el marco de cursos de la carrera. También esperamos formar un staff de docentes que ya se dediquen, no exclusivamente, pero sí que tengan esa formación, ese perfil en prácticas socioeducativas, como tenemos docentes con perfil en investigación y en extensión, tener docentes que tengan perfil en prácticas socioeducativas, que puedan acompañar a docentes que quieran aplicar las prácticas, asesorarlos, generar prácticas nuevas y también tutorear estudiantes dentro de las prácticas, ¿sí? Porque requiere de un acompañamiento más cercano. Y en muchas materias tenemos más de 100 estudiantes. Y por último, otro desafío es también la formación en habilidades sociales de estudiantes y de docentes, ¿sí? Somos muy poquitos los que estamos pudiendo trabajar en formar en habilidades sociales a los estudiantes porque aún no hay docentes con capacitación en estos temas. Esto es necesario para poder desarrollar experiencias educativas con perspectiva en la autorreflexión y en el trabajo interpersonal. Como reflexiones finales, podemos decir que las prácticas socioeducativas promueven la formación de profesionales conscientes del impacto social de sus prácticas y de la construcción de una identidad profesional que asuma compromisos sociales desde saberes tanto disciplinares como de las competencias interpersonales. La inclusión de las prácticas socioeducativas en el diseño curricular de la carrera ha sido y es un proceso gradual que implica un cambio de paradigma educativo, con lo cual se hace complejo, aunque no imposible. Y el proceso se ha visto, en nuestro caso, favorecido por estos espacios de capacitación, las jornadas docentes, donde se producen estos intercambios y se acelera el proceso porque cada docente empieza a comprender de qué se trata y a ver cómo puede participar, ¿sí? Y también el hecho de que estemos en pleno cambio de plan de estudio hace que se favorezca la incorporación de prácticas nuevas. Pero también podemos decir que aún nos queda mucho camino por delante. Necesitamos reorganizar los tiempos, los espacios curriculares. Nosotros tenemos cursadas de mañana y tarde, de lunes a viernes, con lo cual hay que empezar a recortar contenidos, movilizar los contenidos que damos en el aula en el territorio, generar estas prácticas que sean obligatorias y principalmente trabajar mucho en el cambio cultural de la institución. Muchas gracias por su atención.